policía de la salud, como yo le llamo a COFEPRIS, no son palabras sencillas, es Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y eso es un abanico en un país con más de 118 millones de habitantes, pues ustedes se podrán imaginar lo que representa y la cantidad de vidas que se deben de salvar a través de la implementación de operativos como pues, sacar del mercado el alcohol irregular o los anticonceptivos piratas. Y como te decía Julio Sánchez, pues que creo que hay momentos en que a COFEPRIS le falta comunicar más los logros, los decomisos, o sea, todo lo que han hecho que ayuda a que estemos bien y no estemos muertos, porque pues ustedes tienen que ver con los riesgos sanitarios. En un país eso es un tema inmenso. ¿Cómo No, estás? muy bien, muchas gracias, Fernanda. Encantado de estar aquí. Y en efecto, como lo dices, tenemos una altísima responsabilidad en temas que quizás no se notan mucho, en efecto, pero que están detrás del análisis de cientos, de miles de productos que consumimos todos los días. Y me refiero al sector alimentario, regulamos alimentos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, tabaco, todos los medicamentos, los insumos para la salud, dispositivos médicos, pesticidas, el agua incluso de las playas las monitoreamos de manera permanente. El agua, digamos, en todo el país también, de sus diversas fuentes, estamos muy pendientes de que tenga calidad. Estamos metidos realmente en el día a día de todos los ciudadanos y nuestro trabajo es prevenir riesgos sanitarios y también, como lo mencionas, combatir productos que están en el mercado de manera irregular y que pueden constituir pues, problemas graves incluso para la vida de las personas, ¿no? México es un país, nosotros mexicanos somos bien dicharacheros, pero también somos bien irresponsables en el consumo de todo, de ungüentos, de pastillas para bajar de peso, de ponernos quién sabe qué cosa para que el pelo no se nos caiga, en los rituales de familia, ¿no? De abuelos a la fecha que pueden hoy causarnos un severo problema de salud. ¿Cómo luchar con esto? ¿Cómo luchar con la automedicación? ¿Cómo luchar con, pues voy a ir aquí a la esquina, pues ahí dicen que ahí me bajan de peso, pues yo voy? Claro, Y tenemos casos como el de Tijuana, tenemos casos de gente que se muere, en punto. Cancún, Porque el de Cancún, así es. porque no ven que no son médicos especializados. ¿Cómo atender la cultura arraigada en un país como México de los tratamientos estos milagro? Claro. Mira, Fernanda, yo creo que hay que empezar por tener un sentido común que es necesario en los ciudadanos, en el consumidor. Ujú. Y lo voy a decir de manera muy, muy sencilla. Si vemos que hay una oferta de un servicio médico en un lugar en donde vemos que está escondido, vemos que no tiene ningún anuncio, no se ve, digamos, que existan condiciones sanitarias, no tiene un aviso de funcionamiento, podemos pedir por él, podemos pedir incluso por la cédula profesional del médico. Si vemos todos estos elementos, tenemos que desconfiar de los lugares irregulares. Y sucede también cuando compramos un medicamento en la cajuela de un coche o quizás en un tianguis donde ni siquiera es una farmacia. O por ejemplo en Productos Milagro, cuando vemos publicidad o incluso tanto en televisión como en algún otro lugar, donde nos ofrecen bajar de peso, donde nos ofrecen quitar el cáncer, donde nos ofrecen quitar problemas como cáncer de próstata para los hombres y una serie de ofrecimientos que sin duda resultan milagrosos. Creo que tenemos los ciudadanos suficiente, digamos, conciencia, información para prevenir. Hay que trabajar en eso y sin duda, pues nosotros estamos para poder informar y orientar de manera muy sencilla, incluso con una llamada telefónica a COFEPRIS.
Ujú. un 01800 033 5050. En verdad nos gustaría que nos consultaran cuando tuvieran dudas respecto de qué consumir o qué producto es correcto, qué producto es incorrecto. Ahora, nosotros estamos combatiendo sin duda el mercado irregular en todo el país. Quiero decirte, por ejemplo, respecto de productos Milagro, ya llevamos en alrededor de 4,5 millones de productos Milagro asegurados en el país. Y se trata de productos que tienen realmente una alta peligrosidad para el ser humano. Por ejemplo, Productos que tienen toxinas, por ejemplo, que pueden tener sustancias psicotrópicas, estupefacientes, procaína, yoimbina, hormonas animales o humanas, vitaminas que no son vitaminas. Hay que tener realmente mucho cuidado en estos pequeños locales donde se ofrecen suplementos alimenticios o productos Milagro que no cuentan con registro sanitario de la COFEPRIS. ¿Cómo identificarlo? Hay que leer la etiqueta, hay que ver si tiene un registro, dice registro número SSA, Secretaría de Salud, con algún número, lo podemos verificar en nuestro número 01800 para considerar si es que realmente está dentro de la regulación sanitaria o no. Pero principalmente hay que tener pues este sentido común que te comento, Fernanda, es es que algo que yo se te, requiere en nuestra sociedad. yo te entiendo, Julio, pero no sé si apelamos al sentido común. De verdad, porque tendríamos mejores estadísticas, pues. Lo que pasa es que aquella señora que quiere bajar y que acude al changarro, pues la ilusión le gana, ¿no? Es más, hemos visto que en changarros bien modernos, muy bien puestos, pues también pasa lo mismo. O sea, creo que aquí el problema es que no tenemos la cultura de marcar y decir, oiga, este señor sí es cirujano, o sea, este señor sí tiene una cédula, esto que me voy a tomar, ¿qué es? O sea, ¿qué es? Ahorita estaba leyendo contigo Yumbina. Estas Ujú. cosas no pueden ser posibles, es que te mueres. Claro, mira, cuando nosotros aspiramos a que los ciudadanos tengan la información Pues sí. suficiente para que pueda hacer precisamente ese proceso de prevención individual. Es importante que las madres de familia puedan conocer una gran cantidad de productos que son buenos y otros que son malos. Y por eso hemos puesto a disposición, te digo, el 01800, un email que podemos contestar. Hemos atendido cientos de emails de madres de familia, de industria, de ciudadanos, de consumidores a través de contactociudadano@cofepris.gov.mx. Nos pueden consultar si existe una sustancia que es adecuada para un alimento, para un suplemento, para un herbolario, para un medicamento. Algo muy importante, todos y cada uno de los productos en México para que puedan tener calidad, seguridad y eficacia deben pasar por COFEPRIS. Ese es el principio básico. Si no tienen un registro de COFEPRIS, ya debemos desconfiar de eso. Entonces, el primer tema, preguntar si tiene o no registro de COFEPRIS, revisar la etiqueta, consultarnos a nosotros. A partir de ahí ya tenemos un filtro muy importante. Segundo es, si además lo queremos consumir, yo creo, por la sustancia, porque es un remedio de la abuela, porque es algo que incluso se preparó, digamos, en alguna cocina de algún lugar. Bueno, existe la medicina tradicional, herbolaria, algunos preparados que incluso son adecuados. Y esto también lo podemos consultar en la COFEPRIS. Nos pueden echar un telefonazo para saber si estas sustancias están o no prohibidas. De tal manera que tenemos el mandato y la obligación de estar cercanos a los ciudadanos. Lo que queremos es que se pueda prevenir desde las casas, desde las escuelas, desde el día a día en una decisión de consumo, que exista un riesgo sanitario, y vamos a combatir aquellos productos que sí de manera dolosa están en el mercado y que quieren engañar a la gente. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Vienen dos cuestionamientos, uno sobre el IMSS, una nota que pasó el viernes de la semana pasada, y un tema sobre los genéricos, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Vamos con el titular de la COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tepos. Gracias por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Dos temas
que me parece importante tratar. El viernes, el IMSS está valorando la inclusión de fármacos basados en cannabis en su cuadro básico de medicinas en cuanto existan los registros sanitarios para ello. Eso supongo está en manos de ustedes. ¿Cómo van? Sí, gracias, Fernanda. Mira, Tiempos. tiempos, exacto. Lo primero que hay que decir es que estamos muy contentos que después de mucho debate en el Congreso de la Unión se haya tomado una decisión impulsada por la iniciativa del señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en el que se promovió eliminar una restricción que no estaba sustentada en la ciencia. Esa restricción estaba establecida hace décadas en nuestra legislación de salud, preveía la prohibición absoluta de la cannabis en cualquiera de sus variantes para Untada, cualquier fumada, y para cualquier tipo tomada, de como fuera. producto. Y Bien. quiero ser muy claro en esto. La cannabis, hay alrededor de 400 tipos de cannabis existentes en nuestro planeta. De tal manera que cuando se habla de cannabis hay que imaginarnos que tenemos 400 plantas diferentes enfrente de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ellas biológicamente? Pues que unas producen más THC que otras. THC es una sustancia que es tetrahidrocannabidiol y esta sustancia es la que les da el efecto psicoactivo a las plantas. Hay plantas de cannabis que desde su semilla nunca van a generar una planta que tenga porcentaje de THC mayor al 1%. Y de esto, por ejemplo, este tipo de plantas se conocen como cáñamo. Hay otros tipos de plantas que van a producir precisamente THC en grandes cantidades, en gran porcentaje. De tal manera que lo inteligente de esta iniciativa es que elimina la restricción absoluta para que haya productos a base de cannabis y de una manera también muy concreta, basada en la ciencia, clasifica los tipos de productos por contenido de THC. Es decir, ya con esta legislación que quita esa prohibición absoluta, vamos a poder, con base en la ciencia, clasificar los productos por el contenido de THC que contengan y podrá haber medicamentos, podrá haber sin duda alimentos, suplementos alimenticios, va a poder haber incluso algunos usos industriales que se usa cáñamo para industrias de manera general en todo el mundo. Entonces, tiempos. A partir de que se publique el decreto en el Diario Oficial de la Federación, tenemos 180 días en la Secretaría de Salud para efecto de emitir directrices de política pública para determinar las características en las que se van a estar otorgando permisos sanitarios tanto para medicamentos como para otros productos a base de cannabis. A ver, Julio, yo ahí sí pregunta, algún día caminando, fíjense amigos de la República, hay un centro comercial en el sur de la Ciudad de México que se llama Perisur. Pues voy caminando en Perisur y me encuentro una tienda de Body Shop. Y me encuentro un gran stand de productos con cannabis. Es una tienda con una marca extranjera que sí había posibilidad de vender en Perisur. No estoy hablando en un tianguis, no estoy hablando en en Perisur, con productos provenientes de la marihuana, del cannabis. ¿Por qué en esos casos sí se puede y en otros no? ¿Es porque es una marca extranjera o por qué es? No, actualmente Ujú. no se podría importar ningún producto que en su contenido tuviera cannabis en ninguna concentración. No, pues qué Entonces, interesante. esta es una irregularidad, claramente. Cualquier producto actualmente se trate de vamos, por ejemplo, de un mango para una bolsa que tenga cáñamo, Ujú. no se puede importar, precisamente porque existe una restricción absoluta para cualquier tipo de producto que contenga cannabis. Pero a ver, Ahora, sí. eh, eliminando esa restricción, va a poder haber, sin duda, productos, bebidas, suplementos alimenticios, alimentos y lo más importante, medicamentos que tengan un efecto terapéutico con un contenido de cannabis.
La iniciativa que se propuso y que quedó aprobada en el Congreso de la Unión hace eso. Por un contenido determinado de THC, es que podrán ser medicamentos, podrán ser suplementos, o menor a 1% de THC podrán tener usos industriales, como el que mencionas. Es decir, podrá haber incluso cremas, De cosméticos cannabis. que tengan cannabis, que para efecto de que puedan tener ese contenido de cannabis tendrían que ser menores al 1% de THC, es decir, no van a tener efecto psicoactivo. No significa que te pongas una crema y que va a generar algún efecto psicoactivo en tu cuerpo. Por tanto, esta clasificación, esta, digamos, diferenciación basada en la ciencia es la que va a hacer la COFEPRIS para efectos de autorizar la producción de medicamentos, la importación de medicamentos y también producción e importación de otro tipo de productos que podrían estar en nuestro país en los siguientes meses, pero sí una vez que se haya emitido este lineamiento de política pública 180 días después y no ahorita. Los productos que haya actualmente en el mercado, como el marihuanol que conocimos que se comercializaba en el metro, son irregulares, son ilegales y actualmente no está permitida su comercialización en México. Eh, Hay una persona que está viviendo mucho dolor. La morfina ya no le hace. Necesitamos conseguirle marihuana para que se lo tome en un tecito y pueda pasar mucho mejor el dolor. Me dirías, Fer, pues eso es ilegal. O sea, tú no puedes andar consiguiendo marihuana y dársela en tecito. Entonces, ¿qué me da la COFEPRIS? ¿Qué me pone la COFEPRIS en la mesa para decir, espérate, como no le puedes entrar al tema del cannabis, porque pues entonces te sugiero esto. ¿Qué más hay para el dolor de gente que sufre y que ya no tendría por qué tener dolor? Claro, es un tema verdaderamente importante, Fer, porque en el 2014 la Secretaría de Salud emitió un acuerdo histórico que se refiere a la política integral para cuidados paliativos y control del dolor. Uno de los requisitos que necesita el médico para prescribir morfina o cualquier otro medicamento que sirva para combatir el dolor, tanto para enfermos terminales y no terminales, porque hay enfermos que Y que no haya dolor, ese es el viven tema. con dolor y no es porque tengan una enfermedad terminal, No es que el que ¿no? viva con dolor es La porque ya artritis, etcétera. algo ignora. Este acuerdo histórico de 2014 del Consejo de Salubridad General le da el mandato a la COFEPRIS para que hiciéramos más sencillas las cosas. Emitimos recetarios electrónicos. Hoy, antes de esto, el médico tenía que imprimir un recetario de 50 hojas nada más, tardarse un mes y medio, casi 3 meses para obtenerlo, y tenía el nombre, además en la receta, el nombre del médico. Había muchas restricciones. Hoy, cualquier médico que lo desee, no necesita ser especialista, entra a la página de COFEPRIS, al área de recetarios especiales y en 5 días en su propia casa puede imprimir 200 recetas. Lo controlamos precisamente a través de un código único que se cancela en la farmacia y ya no puede ser comercializado por segunda ocasión. Esto abrió la puerta a que se haya incrementado el acceso a medicamentos controlados en México. Hoy Queda tenemos claro. alrededor de 15 soluciones diferentes en diversos grados, incluyendo, por supuesto, productos a base de morfina, muchos son opioides, que están disponibles para los pacientes que sufren dolor. Y algo muy importante, y ha cambiado el paradigma realmente de que la gente que sufre un problema, por ejemplo, oncológico, tiene que vivir con dolor. No es cierto. No se tiene que vivir con dolor y no se tiene que morir con dolor. Esto es un tema importante. Tenemos mucha información en la COFEPRIS, que nos llamen, por favor, al 01800-033-5050. Tenemos un grupo de coordinación que le llamamos Grupo de Acción Rápida, con hospitales, con especialistas, que incluso hacemos capacitación a nivel nacional para efecto de que cualquier paciente pueda saber dónde hay un producto, quién lo puede prescribir, cuáles son los requisitos y que tenga la mejor atención posible. Para irnos a pausa, algo que seguramente debe de causar conflicto con los grandes laboratorios es que COFEPRIS tiene una campaña a favor de los medicamentos genéricos. Con eso no puedo creer lo que Julio Sánchez y Tepos me cuenta de el mero mero de COFEPRIS. Fernanda,
vendían para bajar de peso, ¿se acuerdan lo de la alcachofa, lo de la madre del muerto, lo del... Pero también las lágrimas de Lucerito. Ay, ¿cómo, Julio? Estás atentando contra mi inteligencia. ¿Es en serio? Bueno, Lágrimas de Lucerito. han utilizado muchos nombres, ¡Qué por supuesto, barbaridad! atractivos para la gente, con productos que claramente no tienen registro No, no, sanitario y no, que no, son qué productos cosa, milagro. no, no inventes. Entonces, sí es importante que la gente tengamos Pues que conciencia lo sepamos, y claro. que sepamos que nos pueden engañar, que podemos consultar, que tenemos que consultar, sobre todo porque tenemos que cuidar nuestra salud. No, Julio, es No digno. podemos retrasar un, No, no, un, no, un no, no, problema de no. salud que es atendido con un producto milagro y además No, es no. atenta contra nuestro bolsillo y como bien lo dices, contra nuestra inteligencia, No, Fernanda. no, Julio, oye, ¿te imaginas? Es digno de un análisis psicológico el que las lágrimas de Lucerito te bajen de peso. Está muy cañón, la verdad, pero bueno, la pregunta, eh, ¿debe de causar conflicto con los grandes laboratorios que Cofepris eh, tenga una campaña a favor de los medicamentos genéricos? Los laboratorios han de estar parados de pestañas. Mira, Por costo. mira, te platico rápido la historia. En México, desde el 2005 se empezó a preparar el mercado de genéricos. En el 2005, quizás no lo recordamos tan rápido, pero se hace la primera gran reforma para efecto de poder introducir medicamentos genéricos en México. Y se dice, tienen 5 años laboratorios para que presenten a renovación todos los registros históricos que se habían emitido en México, pero con 2 requisitos adicionales que ya van a poder generar tranquilidad en que el ciudadano va a poder consumir productos ya no similares, parecidos, sino genéricos con las mismas características, con la misma potencia. Y me refiero a buenas prácticas de fabricación y Ujú. segundo, a estudios de bioequivalencia. ¿Qué es esto? Realmente estudios de laboratorio en donde se compara el producto innovador con el producto genérico y solamente en caso de que tengan la misma potencia, la misma calidad, la misma eficacia, es que pasan esa prueba. Entonces, es algo realmente muy importante que conozca toda la gente. A partir del 2010, la COFEPRIS empezó a renovar todos los registros históricamente emitidos en México. Y a partir de esa reforma, a partir de ese trabajo de renovación de registros, es que ya tenemos productos genéricos de la misma calidad en México. Ahora, a tu pregunta muy puntual, eh, hemos promovido desde la COFEPRIS la introducción de medicamentos genéricos, pero también al tiempo la introducción de medicamentos innovadores. Hay un equilibrio. De tal manera que en la política relacionada con el acceso a medicamentos genéricos, Ujú. desde ya el 2011, se han introducido un total de 491 nuevas opciones de medicamentos genéricos vinculados con 37 sustancias activas. Esto es importante porque los precios se han reducido en un promedio del 60% en los últimos años y además estos genéricos importan el 71% de las causas de muerte de los mexicanos. Y te doy un ejemplo muy importante que creo que lo tenemos muy reciente en la mente todos los ciudadanos, y es el caso de los Oseltamivir, el indicado para la influenza. Recordarás que el año pasado Qué horror. Qué había un bárbaro. problema porque había un solo productor del medicamento genérico. Este además lo producía en Suiza. En febrero vence la patente y coincide precisamente con un problema de abasto en nuestro país. Por instrucciones del secretario de Salud, el doctor José Narro Robles, COFEPRIS empezó un análisis acelerado de 3 solicitudes de genéricos que ya estaban, digamos, en proceso. Las agilizamos y para abril del año pasado liberamos 3 registros sanitarios de esta sustancia oseltamivir. ¿Mm? Y la realidad es que las diferencias son grandes porque primero, estos 3 laboratorios, 2 son mexicanos, uno estadounidense que producen el genérico, ya lo hacen en México. Y además de esto, la diferencia en el precio ha sido realmente muy importante. Por ejemplo, te puedo decir que el año pasado el precio mínimo al que se vendía los Eltamivir era 575 pesos
el precio mínimo en el que se vende hoy con 3 genéricos en México es de 265 pesos. Incluso te puedo mencionar, tú platicabas de las compras públicas en el IMSS. El IMSS compró 55% más barato el oseltamivir en esta última compra Sí, pública por que eso te digo hizo. que los laboratorios están parados de pestañas, pues, a fuerza, porque Hay, no le están ganando. pero algo importante, el mercado competitivo hace que sin duda los pacientes nos beneficiemos y ese es el trabajo de la COFEPRIS, esa es nuestra política farmacéutica. Ahora, en los 2 minutos, a raíz de Cofepris, ¿cuántas pautas de televisión se han perdido? Muchas gracias, Fer. Mira, esta pregunta es importante porque hemos combatido productos milagro que antes del 2013 eh, estaban presentes en nuestra televisión de manera, en verdad, intensiva. Te puedo dar el ejemplo de que estábamos en febrero de 2011 con alrededor de 56,000 pautas mensuales de 60 productos claramente milagro. Hicimos un trabajo importante en varias líneas. Primero, instalamos pues, un proceso de reforma a la regulación. Hicimos 300% más altas las multas por No, pues publicidad no de este puede tipo. andar. Hicimos corresponsables a los medios de comunicación en donde hoy tienen que pedir al menos a quien les pide anunciar algo que Sí, tengan el registro sanitario. Y además de esto si no también, tendrían que multar también al medio. sin duda lo podemos No multar. multen nada más al que lo distribuye o al que lo anuncia, también al que le permite anunciar. Así es una Sí, responsabilidad de los medios que se cumpla con el requisito sanitario. Es decir, si es un medicamento, debe tener un registro sanitario y debe tener el permiso de publicidad de la COFEPRIS. Entonces, la diferencia es muy importante. Actualmente hemos tenido alrededor de 35 casos nada más en el cierre del año pasado. 35 casos de irregularidades, hemos puesto multas importantes, tanto a medios como a claro. algunos laboratorios. Ni modo, así tiene que Se ser. ha eliminado casi por completo, pero lo más importante es que sigamos desconfiando y que hagamos la denuncia sanitaria al 01800-033-5050. Regresa pronto Julio Sánchez Citepos, por favor, titular de Cofepris. Hay mucho que platicar. Las batas en los anuncios de televisión que muestran cédula profesional, ¿son reales? Sí, son reales. Lo ¿Sí? importante es que el producto tenga registro sanitario. Eso es lo Eso premiante. es lo principal. Ya si el doctor que lo anuncia es doctor o no, eso ya vemos. Sí, también lo verificamos y dentro de los permisos sanitarios para publicidad pedimos que nos demuestren también esas características. Hoy está muy regulado, pero lo más importante es que nos cuidemos nosotros. Hay mucha información de prevención que sirve en el día a día. Tenemos un programa de tips básicos que le puede servir a la gente que se llama 6 pasos de salud con prevención para el agua, para los alimentos. Por ejemplo, el recalentado que lo dejas afuera. Al otro día muchos se enferman precisamente porque no tenemos algún cuidado. Tips básicos que están disponibles y que con mucho gusto vamos a compartir con todos. Gracias, Julio. Gracias. Regresa, por favor, aquí a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Mañana en punto de la hora nos escuchamos. Arranqué mucho más mormada de cómo me voy. Sí, sí. Ay, sí, llevo 3, 4 días. Fui a Puebla, me enfrié. Hace frío. Sí, un frío ahí medio. Pero fíjense cómo acabo mejor de cómo empecé. Mañana seguro voy a estar mucho mejor. Sí, soy de Puebla, yo también. Hace frío. ¿Verdad? Sí, Yo de mucho Parral, frío. ¿tú te imaginas ahorita los aeronazos por allá? No, hombre. Bueno, quédense en